Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a visualizar esta sesión del día de hoy. El Instituto de NIF le da la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy, que estará a cargo del doctor José Carlos Capuñay, y presentamos en esta primera sesión lo que sería la NIF 9, NIC 15 y NIC 16 y todo lo que sería su aplicación práctica y el análisis de cada una de estos ítems. El doctor José Carlos Capuñay es contador contable financiero, especialista en NIF, también es contador público colegiado, certificado y titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con distintos certificados a nivel internacional, tales como el CERTIC IFR, IFRS, también ATCA y distintas universidades. Tiene diplomados en NIF en lo que sería la Universidad del Pacífico, diplomados en finanzas corporativas también de la Universidad del Pacífico y un amplio currículum que de verdad quisiera tocar con mayor detalle, pero por premura del tiempo no es posible. Pero de igual manera, pues le damos la bienvenida al doctor en esta noche, complacidos de que nos acompañe. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido a esta su casa. Nosotros honrado de tenerle nuevamente en plataforma. Cedo entonces la sala para que usted pueda dar inicio a la sesión del día de hoy. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Como ya lo mencionaron, yo soy José Carlos Capuñay Vázquez, soy especialista en NIF. De lo que han podido escuchar, de hecho, lo que siempre trato de destacar es que a mí me gustan las NIF. Tengo una carrera de casi 10 años exclusivamente hablando sobre el tema NIF, investigando, escribiendo artículos, desarrollando consultoría a empresas, ayudando a las empresas a poder implementar los cambios en NIF y sobre todo, pues, evaluar los cambios que se vienen en adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, la norma que ahorita vamos a revisar, que es la NIF 16. Saben ustedes que en estos días va a haber un cambio en esta norma. O sea, dicho sea de paso, por todo el tema del COVID-19, por todo el tema de la pandemia, las NIF están cambiando, pero no de manera sustancial, sino de alguna manera como para dar eh, algunas pautas de cómo tratar las transacciones que hoy se den en base a NIF, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si algo quiero que se lleve en el día de hoy siempre es tratar de entender los conceptos fundamentales de la NIF, las estructuras que todas las NIF tienen y finalmente las estrategias que uno debería plantear para poder interpretar una transacción económica en sus empresas a partir de NIF. ¿Sí? Entonces, por favor, siéntanse libre de escribirme por chat en cualquier momento. Yo siempre estoy al tanto de lo que me pueden escribir por acá. Y bueno, empezamos. Primero que nada, desearles que todos ustedes estén muy bien en casa. Y nada, aplaudo siempre el tema de que se den un tiempo para capacitarse y poder ver los asuntos que son convenientes o relevantes para su carrera profesional. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a empezar viendo la NIF 16. Como saben, vamos a tratar una serie de sesiones para ver las actualizaciones en NIF que ya han estado vigentes desde el año pasado, bueno, desde el año pasado, y vamos a ver tanto los análisis que más se han llevado a cabo en la práctica, así como también los cálculos que ustedes tienen que manejar ya ahora mismo para poder tener un buen nivel aplicando esta norma, ¿sí? Entonces, el día de hoy empezamos con la NIF 16. Este es un poco... Uy, acá se me quedó el título de la última clase de NIF 9. Pero bueno, ese es el temario de la NIF 16, ¿sí? Eh, lo que vamos a ver hoy o lo que vamos a ver durante toda la sesión de la NIF 16 es un poco esa estructura que va a empezar por el entendimiento de lo que abarca los arrendamientos. Vamos a aprender cómo identificar un arrendamiento y principalmente cómo contabilizar la estructura o la dinámica contable asociada a la contabilidad de arrendamientos, ¿sí? O sea, de hecho, esta norma no ha cambiado de manera sustancial para, digamos, de manera estructural. Lo que ha cambiado es específicamente para los arrendatarios, pero sí, de alguna manera, al realizar este cambio, involucra al que presenta estado financiero bajo NIF tener un cierto nivel de conocimiento básico en finanzas, así como de interpretación económica, porque realmente cualquier estructura contractual podría terminar siendo un arrendamiento si es que cumple las características de la NIF 16. Entonces, un poco lo que vamos a ver en su contratación es eso,
la dinámica contable, las excepciones que existen, los casos de linealización que hasta ahora, a pesar de que ya vamos mucho tiempo de este tema, todavía no siguen siendo tratados correctamente, de repente por dejadez o porque no se toman, de repente no se consideran materiales, ¿sí? Vamos a ver luego, no estoy seguro si en esta clase, pero sí la siguiente probablemente, los criterios específicos de la medición. Si bien vamos a ver ya la dinámica contable el día de hoy, cómo llegar a calcular determinadas cifras, ¿no? Sobre todo con papel de trabajo en Excel, eh, es de alguna manera un poco operativo una vez que le agarras la práctica. Pero tener los criterios necesarios para poder llegar a construir tu propio papel de trabajo, eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer en estas sesiones, ¿sí? Adicionalmente, justamente ya a partir de la siguiente clase, vamos a crear el papel de trabajo para que ustedes mismos calculen su arrendamiento. De hecho, hacer un papel de trabajo para arrendamientos no es complicado. ¿Sí? O sea, crear su papel de trabajo no es complicado, pero definitivamente requiere que ustedes tengan las nociones básicas. Entonces, vamos a aprender qué estructura de pagos tenemos que estimar, cómo calcular el valor presente, cómo estructurar la diferencia de cambio, ¿sí? Vamos a ver también los efectos y las alternativas de transición, porque de hecho, cuando hemos adoptado la NIF 16, hemos tenido que pasar por ese periodo de transición. Habían determinadas alternativas de transición y no todas llevaban a la misma conclusión contable. Entonces, tendríamos que ver un poco cuáles eran esos efectos. Finalmente, ya para la última clase vamos a ir viendo, para las últimas sesiones de la NIF 16 vamos a ir viendo los criterios de clasificación de los arrendamientos. Acuérdense que con el cambio de la NIF 16, antes NIF 17, la estructura de contabilización para los arrendadores sigue siendo la misma, pero los criterios como tal, si bien sigue siendo los mismos, ya no se aplican para los arrendatarios. Y ahora hay que ponerle un mayor énfasis en su evaluación, porque antes uno pensaba, ok, si para el arrendatario era arrendamiento operativo, arrendamiento financiero, para el arrendador debería ser lo mismo. Pero sabemos que en la práctica había mucha simetría, a pesar de que tendríamos el mismo contrato, ¿no? Más asimetría antes de siquiera hablar de la simetría que la NIF 16 ocasiona. Ya vamos a entrar a detalle de eso. Y finalmente vamos a ver las estructuras de subarrendamientos. Hoy por hoy, los subarrendamientos es algo muy típico de un negocio inmobiliario. Pero no solamente un negocio inmobiliario. Hoy, supuestamente, si tú alquilas probablemente tus oficinas, ¿no? Para tener tu personal dentro de tu empresa, podría ser el caso de que con este tema de la coyuntura ya no deseas usarla porque todo el mundo está en teletrabajo. Entonces, por esa razón, pretenderías buscar subarrendar el ambiente que has alquilado para que otras personas lo puedan utilizar. Y de esa manera, ustedes puedan aprovechar los flujos económicos que genere ese subarrendamiento. La forma de subarrendamiento que existen a la fecha tienen unos criterios de contabilización y de alguna manera te convierte en un arrendador probablemente de un inmueble o de un bien que califique como inmueble, y de esa manera podrías calificar dentro del esquema de propiedad e inversión. Entonces, lo que pretendemos en estas primeras sesiones para ver la NIF 16 es ver, acuérdense, NIF 16 no es NIF 9, discúlpenme aquí, es que ustedes puedan entender todas las nociones que deben manejar para poder dominar esta norma, ¿sí? Entonces, partiendo de estos objetivos, que parece bien ambicioso, pero esperemos lograr todos, vamos a empezar con lo básico, ¿no? ¿Qué es un arrendamiento? O sea, de hecho, de por sí, ustedes tienen esta definición en la norma, yo la he copiado igual, no me voy a dar de que esto está parafraseado ni nada, esta es la definición del apéndice A, ¿sí? Esta definición como tal no ha cambiado, o sea, de alguna manera las comas, la estructura de la redacción tal vez ha cambiado, pero sigue siendo la misma que existía en 17. Entonces, lo que tenemos aquí básicamente siempre es partir de la definición, pero estructurarla de una manera económica. Porque en primer lugar, todo parte de un hecho económico. Esta definición, y esto es claro para todas las NIFA, buscan la transacción en la vida real y a partir de eso le crean un concepto, o en todo caso tratan de identificar un concepto para darle una definición. En este caso, el hecho económico vinculante es aquel que busca asociar a dos o más participantes, ¿sí? Estos dos o más participantes tienen una relación económica debido a que uno necesita el bien que el otro posee, ¿no? Uno es propietario de un bien y el otro lo necesita. De esa manera, el que es propietario le cede el uso de ese bien al que lo necesita, convirtiéndolo a uno al arrendador
y al que recibe el bien para su uso, al arrendatario. Todo esto a cambio de una contraprestación acordada. Y todo, como decía Platón, en un tiempo específico, ¿no? Todo se da en un tiempo y un espacio, ¿no? El tiempo es algo predominante para definir si estamos cumpliendo la definición de arrendamiento, pero con mayor énfasis en la medición. Ahorita lo que estamos evaluando es el alcance. O sea, a ver, un poco les explico cuál es nuestra metodología de estudio. Siempre ustedes cuando traten de estudiar una NIF o traten de interpretar o aplicarla en la vida real, tienen que partir por qué está dentro del alcance de esta norma, ¿no? Tenemos que evaluar si la transacción económica, en este caso este hecho vinculante, está dentro de la NIF 16. Y la NIF 16 lo primero que te dice, ok, para saber si está dentro de tu alcance, y olvídense de leerla en orden, ¿no? Porque de repente la lectura en orden no es lo que más les conviene cuando están aprendiendo a aplicar las NIF. Lo que tienen que buscar hacer siempre es abstraer la realidad. Entonces, si el hecho económico vinculante de la realidad cumple estas características, entonces este hecho económico podría considerarse bajo la definición de arrendamiento. Y para resumir un poco las cosas, ustedes siempre tienen que acordarse de estas características, ¿no? Un contrato, un hecho económico vinculante, tiene dos o más participantes, hay una contraprestación de por medio, hay una cesión del derecho de uso y se da en un plazo determinado. ¿Sí? Son 4 características básicas que ustedes siempre tienen que identificar, sea cual sea el hecho económico. ¿Ok? Les voy a plantear un caso peruano, un poco para que ustedes vean la estructura legal que existe en el Perú, ¿no? O sea, de hecho, esto es algo que puede existir a nivel Latinoamérica, a nivel mundial con diferentes nombres, pero al menos en el Perú, estas 3 denominaciones, alquiler, leasing y alquiler-venta, tienen una estructura legal específica, ¿sí? Entonces, muchas veces y en muchos países van a obtener que estas denominaciones ya ni siquiera se dan por una manera conceptual, sino porque hay un reglamento o una norma legal que los respalda. En el Perú, por ejemplo, el alquiler tenemos al Código Civil, donde te da la definición de qué es un alquiler. Por otro lado, ustedes sabrían que cuando hablamos de alquiler, hablamos de dos o más participantes, donde uno le cede un bien a otro a cambio de una renta. ¿Sí? No habría de repente más complicaciones al respecto. La característica que siempre quiero que observen es de que en este caso particular de alquiler no existe transferencia de propiedad. ¿Sí? Vamos con otra estructura legal existente, el leasing financiero, ¿no? Dicho sea de paso, eso me parece redundante porque el leasing como tal muchas veces lo entienden como arrendamiento financiero, pero es correcto plantear que el leasing puede ser operativo financiero, ¿no? Leasing es una denominación en inglés de arrendamiento, nada más. En el Perú, por ejemplo, el concepto de leasing y la estructura de contrato de leasing está en una normativa tributaria, o sea, de carácter fiscal, que establece las características que debería tener este contrato de leasing, amparado en otro reglamento del sistema financiero, para que les puedan dar algunas ventajas tributarias, como la depreciación acelerada del activo alquilado bajo este esquema de leasing, ¿cierto? En esta figura, muy similar a la anterior, también hay dos o más participantes, la cesión de un bien, una contraprestación de por medio. Y la diferencia de la anterior es que la transferencia de propiedad es una opción. Se puede dar y se da al final del arrendamiento. ¿Sí? Eso es normalmente lo que sucede bajo este esquema que existe en el Perú sobre el tema tributario. En otros países pueden haber esquemas de leasing donde la opción de comprar el activo se puede dar en diferentes momentos. ¿Sí? Es algo que incluso la misma NIF lo contempla. Adicionalmente, en el Perú tenemos el esquema de alquiler-venta, donde mezclan dos figuras legales en una sola, donde mezclan la figura legal de compra-venta de una propiedad y por otro lado la reserva de dominio. Es decir, el dueño de un inmueble, de un terreno, de un vehículo, decide vender al arrendatario, entre comillas, al comprador, pero no le va a ceder la titularidad sino hasta que acabe de hacer los pagos correspondientes a la venta de ese bien. Una vez que termine de hacer los pagos, le cede la titularidad. Entonces, se da una transacción de compra-venta, pero la titularidad no se transfiere porque el propietario la conserva hasta que termine de cobrar. En esta figura, también hay dos o más participantes, la cesión de un bien, la contraprestación y también la transferencia de propiedad, solo que aquí ya no es una opción, sino que se da al final. En estos tres esquemas que yo les planteo ahora, de alguna manera, ustedes van a ver que se cumplen las características que nosotros hemos evaluado hace un ratito, ¿verdad? Dos o más participantes, una contraprestación, la cesión del derecho de uso y un plazo determinado.
Ojo, si bien yo no les he mencionado el plazo, en los ejemplos que acabamos de revisar, eh, siempre tienen que considerar que el plazo se cumple. La primera parte que vamos a ver, alcance e identificación, por favor les pido noten esto, no vamos a considerar el plazo, porque se entiende que en una figura contractual, en un acuerdo entre partes, dentro de un contrato de un hecho vinculante de alquiler, siempre se va a establecer un plazo convenido por ambas partes, ¿no es cierto? Entonces, basado en eso, ustedes tienen que considerar que lo que vamos a ver ahora, solamente para la etapa inicial, no vamos a tomar en cuenta fechas ni periodos de plazo, sino que el plazo va a estar implícito, ¿sí? Para que de esa manera nos concentremos en cómo evaluar las otras características.